Proverbios 20:17, palabra de Dios dice: sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca se llena de cascajo. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga, buenos días. Qué bueno que ya llegaron. Les damos la más cordial bienvenida aquí al templo y a los hermanos o la familia de la fe, ¿correcto? La familia virtual. Estamos tratando de familiarizarnos con los términos. Entonces, la familia virtual, bienvenidos también. Damos inicio al último tema de nuestro volumen 5 de Nueva Vida en Cristo. Y es muy interesante que al principio parecía como que muy largo y ya estamos en el volumen 5 y la última lección. La próxima semana seguramente tendremos que responder a lo que es el examen, la evaluación, ¿verdad? Para ver qué aprendimos durante estas 11 lecciones. Y recuerden que podemos participar haciendo preguntas aquí dentro del templo o también a través de las redes sociales. Bueno, comencemos y hagamos una oración. Padre amado, te damos gracias en esta mañana porque reconocemos que todo lo bueno viene de ti y sabemos que durante todas estas lecciones tú nos has mostrado cuál es el camino de la verdad. Y te rogamos que nos perdones por a veces cometer pecados conscientes y a veces inconscientes, Señor. Pero sabemos que tú tienes misericordia para con nosotros y que eres paciente y que nos ayudarás cada día de nuestras vidas para poder poner en práctica todas tus enseñanzas. Te lo rogamos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos decimos, amén. Muy bien, ¿ahora qué? ¿La verdad o la mentira? Tenemos que salir al mundo para realmente darnos cuenta si aprendimos o no aprendimos, o mejor dicho, para poner en práctica lo que ya hemos estado escuchando de la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos que enfrentarnos a la realidad. No es como en el pasado que decían que para ser espirituales teníamos que refugiarnos en algún monasterio, ¿sí? O en allá en el oriente, en las montañas, aislados de todo el mundo, y así podríamos adquirir la espiritualidad. Pero en realidad eso no es una realidad para ser espiritual. Ok, vámonos a nuestro segmento, falso o verdadero. ¿Están listos? ¿Tienen sus hojas listas? Página número 26, la última lección. ¿Ahora qué? ¿La verdad o la mentira? Recuerden, es difícil hallar la verdad, pero si estudio y consulto con sabios, tal vez la encontraré después de mucho tiempo. Su respuesta es falso. Siguiente, la verdad es mi defensa contra las fuerzas del demonio. ¿Verdadero? Y la última, el estudio de la palabra es importante. ¿Cuántos creen eso?
¿Es importante o no? Sí, ¿verdad? El estudio de la palabra es importante, pero es un poco tedioso y aburrido. ¿Falso? Bueno, podríamos decir falso para los que son creyentes, pero aburrido para los que no lo son. ¿Sí? Yo recuerdo que en las primeras veces no era creyente, no creía en Dios. Bueno, creía en Dios, pero no había entregado mi vida al Señor. Y entonces, ¿qué resulta? Que para mí era muy aburrido. Empecé a leer, ya lo he mencionado en otras ocasiones, empecé a leer desde el Génesis y parecía muy aburrido. Entonces no llegué ni a la primera página, me parece. Pero ya después las cosas cambian. Ok, siguiente. Yo también coincido con ustedes, la primera falsa, la segunda verdadera y la última falsa. Entonces ahora vamos a comprobar con el estudio si realmente estamos correctos. Estos son los temas que vamos a analizar el día de hoy. Número 1, ¿lo pueden leer en la pantalla? La verdad y el mundo. Segundo, la verdad y los falsos maestros, ¿en dónde? En la iglesia, o sea, no allá afuera, aquí dentro. ¿Sí? Tercera, una actitud correcta, porque todos tenemos actitud, ¿cierto o falso? Cierto, ¿verdad? Todos tenemos una actitud, pero a veces es negativa, pesimista, incorrecta, y hay otra que es correcta, positiva, ¿sí? Entonces ahora, el cuarto punto es un reto al terminar los volúmenes 4 y 5, que lo hacemos hoy, y dice aquí, la batalla, ¿para qué? Para tu mente. O sea, el problema no son la gente, el problema soy, ¿quién? Ah, ustedes, yo pensé que era yo. Bueno, vamos a memorizar lo que dice la palabra de Dios. Recuerden que para memorizar, ¿qué tenemos que hacer para memorizar? Buenos días, Carmen, Dios te bendiga. Repetir, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión lo vamos a hacer nada más 3 veces por cuestiones de tiempo, pero lo hacemos un poquito acelerado. Dice, Proverbios 20:17 dice, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca se llenará de cascajo. Una vez más, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca se llenará de cascajo. Proverbios 20:17. Última, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca se llenará de cascajo. Proverbios 20:17. ¿Se dan cuenta cómo cuando vamos repitiendo va siendo más fácil, inclusive para expresarlo o al irlo leyendo? Bueno, al menos a mí me cuesta un poco de trabajo. No sé qué me pasa, pero empiezo a leer y a veces leo como que no entiendo o como que encima otras palabras. Pero ya después con la repetición es más fácil. Veamos cómo dice la nueva versión internacional. 1, 2, 3. Tal vez sea agradable ganarse el pan con engaños, pero uno acaba con la boca llena de arena. ¿Sí? Entonces, el primer punto era la verdad y el mundo. Estamos en la página, buen día hermano Pedro, estamos en la página número 26, ¿sí? Arribita, donde dice la verdad, del lado izquierdo, la verdad y el mundo. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué reacción puedes esperar del mundo cuando uno vive como Dios manda? Y luego dice, ¿por qué? Pero vamos a ver 1 Corintios 1:18, que es el texto que vamos a tomar como base para ver cuál es la respuesta del mundo. Lo leemos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Sí? Entonces, el 19 dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, ¿qué reacción puedes esperar del mundo cuando uno vive como Dios manda? ¿Cuáles fueron sus respuestas? Y aquí sí les pido la participación dinámica. ¿Sí? Dinámica viene de una palabra que dice dinamo, de movimiento, de explosión, inclusive de dinamita. ¿Sí? Es como cuando, si dijéramos, ¿quién quiere $1,000,000? ¿Sí? ¿Nadie? Bueno,
Sí. Bueno, nada más quería probarlos. Sí, bueno. Burlas, ¿verdad? Burlas y rechazo. Ok. Bueno, bien. ¿Alguien más quiere? Sí, hermano Albino. Sí, me acuerdo del Chavo del Ocho, ¿no? Dicen que estamos locos, Lucas. ¿No? Sí, sí. Oh, bueno. Seguramente ya fue a todas las iglesias, ¿verdad? Entonces creámosle lo que dice el hermano. Bien, gracias, hermano Pedro. Rita, ¿qué tenías por de compartir? Como personas raras. Ah, ok, bien. Entonces, bueno, estamos de acuerdo, ¿verdad? Que esta es la reacción del mundo, negativa y de rechazo, de burla, ¿sí? Porque para ellos la palabra de la cruz sí, es locura para ellos, ¿verdad? Exactamente. Sí, ahí podemos entender cuál es su comportamiento y por qué es su comportamiento así, porque en realidad no está, bueno, en realidad yo no podría decir que no es hermano, pero por su comportamiento, por sus palabras, parece que no es hermano, bueno, ni primo. Sí. Veamos, ¿qué va a pasar con la sabiduría humana según el verso 19? Y respuestas fueron, hermana Leti, ¿Dios la va a destruir? Ok, ¿alguien más? ¿Destruida y desechada, Carmen? Destruida, muy bien. Dice, la sabiduría humana será destruida, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe de preocuparte lo que digan los demás? Sí. ¿Debe preocuparte, más bien, debe preocuparte lo que digan los demás? La respuesta es definitivamente no. Sí. En Romanos 1:21 leemos 1, 2, 3, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y el 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la pregunta número 2 dice, ¿qué dice sobre los que rechazan la verdad a favor de la mentira? Escuchamos respuestas. ¿Quién dijo yo primero? ¿Alguien levantó la mano? No me fijé. Rita. Ujú. Bien. ¿Alguien más? Carmen. Ok. Hermano Albino. Mm, muy bien. Lo primero que dice el texto dice que no glorificaron a Dios, ¿sí? Ni tampoco le dieron gracias. Entonces lo que estaban haciendo era que como que lo que tenían era por sus propios méritos. Eso es cuando uno se envanece, ¿sí? Pero dice que la palabra envanecer es como que es vacío todo lo que
es hueco. Dice, inventaron ideas, ¿qué? Necias sobre Dios. Y su mente les quedó en oscuridad y confusión. Sí, fíjense que estaba recordando cuando estaba haciendo el estudio, contestando mis respuestas, mis preguntas, mejor dicho, las preguntas que trae el estudio, me acordé de un caso que cuando en nuestros primeros años de cristianos, más bien casi en el primer año de haber aceptado al Señor como nuestro Salvador, teníamos unos vecinos, amigos de nosotros, que antes nos juntábamos y era pura pachanga, ¿no? Los fines de semana. Y después, no me recuerdo si ellos fueron primero o nosotros primero, pero aceptamos al Señor y después nos reuníamos cada fin de semana, pero ya sin alcohol, sin cigarros y sin baile. Nos reuníamos para estar leyendo la palabra de Dios, escudriñando. Y a veces nos daban las 4 de la mañana, las 5 de la mañana y queriendo entender, y pues no entendíamos nada, ¿verdad? Pero le leíamos. Pero resulta de que este amigo, bueno, el esposo de la amiga y de nuestros amigos, trabajaba en una sucursal bancaria, tenía un puesto más o menos y tenía relación con mucha gente, ¿sí? Y esa gente que venía a él, era gente que tenía dinero o que venía a pedirle dinero. Entonces, al banco, trabajaba en un banco, ¿no? Entonces, resulta de que cuando conversaba él en sus primeros días de la palabra de Dios, muchos lo bombardearon y lo atacaron y se burlaron, y entonces cada vez su fe, que al principio parecía muy fuerte, empezó a disminuir. Y para hacer la historia larga, corta, terminó, como dice aquí, su mente quedó en oscuridad y confusión y se apartó. No sé si en este momento esté nuevamente ya en los caminos del Señor, pero sí. Oh, qué bueno, sí. Entonces quiere decir que su conversión era real, ¿verdad? Pero sí hubo confusión. Entonces, ¿pero por qué? Por falta de conocimiento y de discernimiento, ¿verdad? También. Porque empezó a escuchar muchas voces y no supo distinguir cuál era la verdad. Ahora, veamos, pero podemos evitarnos eso, ¿verdad? Podemos evitarnos estar en confusión cuando vamos directamente a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La palabra de Dios, la Biblia. Entonces, verso 22 dice, creían que eran, pero en realidad eran, ¿qué respuestas pusieron? Creían que eran sabios, pero en realidad eran necios. Y creían ellos que eran sabios, dice, se creían unos, ¿qué? Sabelotodo. Se creían a sabelotodo. Pero entonces eran en realidad necios. Otra versión dice que eran tontos. Y otra versión, no les voy a decir cómo dice porque está medio fuerte. Porque no saben nada. Dice, llena los espacios. ¿Cómo los llenaron? Cambiaron la de Dios por la, adorando las en lugar de al Creador. Ok, sus respuestas. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando a las criaturas en lugar de al Creador. Dice, ¿la verdad es de quién? De Dios. ¿Y la mentira es de quién? De Satanás, del diablo, del adversario, del enemigo, ¿verdad? Entonces ahí está, creo que coincidimos todos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando las criaturas en lugar de adorar al Creador. Y eso no sé si a veces les ha pasado a ustedes, pero a veces yo también, anteriormente yo no me daba cuenta ni veía ¿cómo se llama? No veía el cielo, no veía las cosas que estaban sucediendo a través de la naturaleza, no me daba cuenta de eso. Pero un día, no sé cuándo, hubo un cambio en mi mente y empecé a observar el cielo y me quedaba maravillado. ¿Sabían ustedes que cada instante en el cielo es un diseño nuevo de Dios? Él es original todo el tiempo, cada instante. Hoy no es el mismo cielo. Nosotros lo vemos y yo pues está igual, ¿no? No,
el creador. Y empecé a admirar la creación de Dios sin darme cuenta que al que tendría que admirar es al creador. Sí, hermano Albino. Es difícil para nosotros los seres humanos, dice el hermano Albino. Sí. Cuando tenemos la venda no nos damos cuenta de nada, exacto. Así pasa, exacto. Sí, pensamos que somos nosotros, ¿verdad? Nos creemos autosuficientes. Y pues por supuesto no queremos nada con Dios en ese momento. Sí, bueno. Autoayuda, superación personal. Claro, sí, exacto. Muy bien, gracias por tu meditación. Lo que menciona Ivonne para los hermanos que están para la familia virtual, dice que cuando ella perteneció a un grupo de ayuda, de autoayuda, que dan principios y en realidad sí son buenos, pero la, está fuera de todas las cosas buenas que hay en esos grupos, está Dios. Aunque lo mencionan de alguna manera y luego a veces dicen que puedes decir, tú puedes crearte tu propio Dios, hasta la silla, ¿verdad? Qué tonterías, ¿no? Pero bueno, yo también era un tonto de esos. Pero bueno, seguimos, dice, adorar cualquier cosa, animal o persona en lugar de Dios se llama, no tontería, no, no, ya no es anda. Se llama idolatría. Y hay otra palabra, abominación a Dios. O sea, si no estamos con Dios, ¿estamos qué? Contra Dios. No hay otra. ¿Sí? A veces nosotros en el mundo espiritual nada más es blanco o negro. Y en el mundo mundano de la humanidad, dice, ay, no, no seas tan extremista, ¿no? Porque hay muchos tonos de gris en medio. Entonces el mundo prefiere vivir en lo gris, hablando de gris, que en lo negro o en lo blanco. El gris ni es negro ni es blanco. Es como tibio, ¿no? Pero bueno, entonces vayamos a Isaías 44:16 y luego nos seguimos con el 17 y así. Dice, parte del leño quema en el fuego, parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. 17, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden por qué cerrados están, ¿qué? Sus ojos,
para no ver, y su corazón para no entender. El 19, no discurren para consigo, no tienen sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y me la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? Es una pregunta. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? Eso no lo pueden entender. O sea, ¿sí? De ceniza se alimenta, ¿qué? Su corazón engañado los desvía, para que no libre su alma ni digan, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Eso es lo que pasa. ¿Sí? El verso 16 dice, el 16 dice, como el hombre corta un palo, una parte de la madera la usa para, de acuerdo a lo que estamos leyendo. No, lo primero que dice el texto, para hacer fuego, la quema, ¿verdad? Para hacer fuego. ¿Sí? Vayamos al verso 17. ¿Qué hace con lo que sobra? Bueno, ya hizo el fuego, cuando el fuego se calienta, la hermana Leti nos dice que del sobrante hace un Dios, con D minúscula. Fíjense que yo no sabía cómo hacer el cambio aquí, porque hay ciertos templates de estos del PowerPoint que cuando le pones ese te da puras mayúsculas y no le podía cambiar, pero bueno, ya pudo quedar, porque quedaba con Dios D mayúscula. Sí, hermano Pedro. Bueno, la palabra dice que hay falsos engañadores y los que son engañados son porque no buscan, no escudriñan en la palabra de Dios, o sea, son ignorantes en cuanto a la palabra de Dios, ¿sí? Y que de alguna manera nosotros, bueno, yo por ejemplo vengo de ahí. ¿Sí, hermana Nati? O a veces, bueno, eso también yo, hermana, yo también la leo y luego no la hago, ¿eh? Sí. Bueno, ya Carmen me salvó, yo pensé que no, yo solita. Sí, lo que pasa es que primero que nada leemos, leer es una cosa, pero entender es otra. Y entonces para poder practicar primero hay que entender. ¿Sí? Entonces, y precisamente este tipo de plataformas para que están abiertas, estos foros están abiertos para que aprendamos, porque en realidad si nosotros estamos aquí es porque reconocemos que ¿qué? ¿Que somos sabios como aquellos? Que no, somos ignorantes. Y entonces lo que pasa es que hay mucha ignorancia en el pueblo en ciertos grupos religiosos, ¿verdad? Ah, sí, pero eso no garantiza el cielo. No que sean malos, son buenos, pero les falta nada más Cristo en su corazón. Y una vez que tienen a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo, entonces les va a dar el deseo de empezar a escudriñar la palabra. Es decir, hermano Albino. Sí. Sí. Sí, bueno, y eso no, creo que nos pasa a varios también. Empezamos a leer y queremos leerla más rápido, ¿no? Y luego a veces en la iglesia, en alguna ocasión en la iglesia ponían que leer la Biblia en un año, había otros que la leían en tres cuartas partes del año y otros en medio año. Pero la cuestión no es leer mucho, sino entender, a leer poco, pero entender mucho para practicar más todavía. Sí, eso es así. Poquito, pero sustancioso, ¿no? Efectivo. Y que vayamos entendiendo. Por eso a veces nos tomamos hasta dos días, 2 domingos para entender las lecciones. Aunque algunas de ellas es más fácil. Cuando ustedes se llevan la hoja y ustedes la resuelven en su casa durante la semana,
es más rápido. Agilizamos, nada más aclaramos ciertos puntos, porque miren, las preguntas están basadas ¿en qué? En lo que dice la Biblia. Si leemos la palabra, entonces vamos a encontrar las ¿qué? Las respuestas. Entonces cuando venimos aquí, si tenemos cierta confusión, entonces las podemos aclarar, y por eso es que la idea de que traigan sus preguntas que no quedaron muy claras, ¿sí? Para que si ahora, por ejemplo, si puedo, si está en mi capacidad, se las puedo contestar, pero también podemos preguntar a alguno de los hermanos, porque yo no soy un sabelotodo, ¿verdad? No soy como, ya antes me la creía, ahora ya no. Yo creía que era un sabelotodo, pero no, ¿verdad? Gracias. Entonces, la número 18 dice, el verso 18 dice, ¿qué concluye Isaías entonces? Después de todo esto, ¿a qué conclusión llega Isaías? ¿Qué fue lo que respondieron? Estamos en la pregunta número 4, dice, ¿qué concluye Isaías? En el verso 18. Sí, bueno. Que no entienden, cierran su mente, sí. No saben, entonces como no saben, pues no entienden. Sí, ¿alguien más ahorita? Tienen cerrado el entendimiento. Sí, dice, no saben ni entienden. O sea, para entender primero hay que saber. Entonces, no saben ni entienden, porque tienen los ojos cerrados para no ver, pero también el corazón lo tienen cerrado para no entender. Dicen que es más fácil que que te encuentres un escéptico le das los argumentos, le muestras las pruebas y puede cambiar de opinión. No, puede cambiar de opinión, pero a un necio no. Al necio le dice, dime lo que quieras, muéstrame lo que quieras, pero yo no te creo. ¿Sí? Sí, conste que yo no lo conozco, ¿eh? Sí, hermano. Sí. Bueno, es parte de la naturaleza humana, ¿verdad? A veces nosotros, fíjense, acuérdense que el mismo Pablo nos decía que hay cosas que él quería hacer y hay cosas que él no quería hacer porque ya sabía. Pero ¿qué terminaba haciendo? Lo que no quería. Porque recuerden que el nuevo nacimiento es apenas el nuevo nacimiento, pero la santidad viene con el crecimiento viene con el tiempo, con la dedicación, con la práctica. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando empecé a leer este texto, el que dice aquí, Proverbios 20:17, es sabroso al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Sinceramente yo como que no le entendí. Pero ¿a qué se refiere? Y luego acá dice la verdad o la mentira. Y luego aquí dice que la boca se va a hacer como llena de cascajo. Pero después hay un versículo más adelante y parece ser como que, como esa expresión de cayó como anillo al dedo. Me quedó más claro. Más bien ya se me empezó a aclarar. Y esto es Isaías 44:20 con Proverbios 20:17. Ahorita vamos a leerlo, miren. Ahí está en la pantalla. Dice, de ceniza se alimenta. ¿Qué? Su corazón engañado le desvía para que no libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Ese es Isaías 44:20. Ahora, ya tiene sentido entonces, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. ¿Sí? Al principio pensamos que estamos bien, ¿a poco no? Antes de venir a los pies de Cristo, nosotros creíamos que estábamos en lo correcto. Todos los demás estaban equivocados, ¿sí? Pero entonces, conforme vamos conociendo, nos vamos dando cuenta que no,
Y entonces lo que parecía dulce al principio terminó siendo amargo. ¿Sí? No sé, el cascajo es eso como cuando tumban un edificio, ¿no? ¿O cómo es? ¿Usted sabe algo, hermano Albino? ¿Qué es el cascajo? Oh, como desechos de, ah, ajá. Ah, ok, es el cascajo del desecho, de ella no. Bien, entonces a veces terminamos con la boca así. Al principio pensamos, no, sí. Ese, por ejemplo, lo que dice el ejemplo que nos da el hermano Pedro, de la persona que conoce, que dice que es hermano, que pensamos que, bueno, quién sabe si sea hasta primo, ¿verdad? Pero resulta de que es porque no, todo eso que dice, él siente que tiene toda la razón, pero después, ¿saben qué le va a pasar? Va a terminar con la boca llena de ¿qué? De cascajo. Ahora dice, sería cómico si no fuera tan trágico. Si la verdad de la Biblia, sin la verdad de la Biblia uno está ¿qué? Ciego y perdido. Me hizo recordar, Ivona, el caso de un conocido y amigo que después de un tiempo él daba, en estos grupos, daba temas y muy inteligente y con mucha sabiduría del mundo. Y un día llegó y dijo, lo invitara, todos los grupos lo invitaban para que diera temas. Y llegó un día al grupo de nosotros y dice, lo que voy a decirles a continuación, compañeros, porque ahí se dicen compañeros, no somos hermanos, es que posiblemente con esto que diga, nunca más me vuelvan a invitar. Y dije, pues, ¿de qué se trata, no? Y lo que dijo fue, déjenme decirles que el programa de 12 pasos no te cambia. Todo el mundo empezaba así como, ¿y ahora qué va a decir? Dice, el programa de 12 pasos no te cambia. Ni que vengas al grupo, ni que ayudes económicamente, nada de eso te va a cambiar. Ni que vengas y saques toda tu basura, dice. Lo único que te va a cambiar es Dios. Sí, llegó un momento en que tuvo un encuentro personal con Dios y entonces llegó a decir como Pablo, todo lo que yo aprendí antes lo considero como cascajo. Sí. Y entonces, a partir de ahí, su manera obviamente era una persona que venía desde de haber sido de lo peor y que sí le ayudaron un poco los principios que enseñaron en los grupos, pero después cuando tuvo el encuentro personal con Dios, toda su biblioteca dice que la estaba regalando. Yo le hubiera dicho, no se lo dije, ¿verdad? Pero lo pensé, pues mejor lo hubieras quemado, ¿no? Para que no siguiera. Pero bueno, no es cosa mía, eso ya era asunto de él. Y a veces yo también siempre, la mayoría de las veces yo siempre me equivoco. Pero bueno, entonces dice, sería cómico si no fuera tan trágico. Sin la verdad de la Biblia uno está ciego y perdido. Y todo eso se le conoce como mentira. Ujú. Sí, porque todo lo que hagamos fuera de la palabra de Dios, hagan de cuenta que es como un curita, ¿sí? Como, pero ni siquiera, pero ni siquiera nos echamos alcohol para que mate la posible infección. No, nada más ponemos el curita, así. Entonces no se corrige el problema, el dolor ahí continúa, el error, la falla, el problema. Entonces dice, ¿cómo es posible creer que un pedazo de madera les pueda ayudar? Sí. Y hagan de cuenta que me estaban diciendo, ¿tú crees que un pedazo de oro que fundes y tú lo haces y todo te va a ayudar? Porque yo trabajaba un poco en la joyería. Dice el número 5, qué tontos.
Hoy hay muchos que adoran imágenes. ¿Será cierto? Miren, he escuchado, no voy a decir nombres de qué iglesia, ¿verdad? Pero dice, venga por su agua bendita, o su agua de allá del río Jordán, ¿sí? O la rosca de la rosa bendita. Ahora salieron con que pase por la puerta donde se solucionarán todos tus problemas. Si estás enfermo, pasas por la puerta y... Híjole. Dice, hay muchos que adoran imágenes, pero también existe, ¿qué? La idolatría moderna, que adora las cosas que son materiales, como el dinero, que todo lo compra, y todo lo que compra, mejor dicho, el sexo, la belleza, los estudios, las estrellas del deporte, del cine o de la música, los hijos, el esposo, la esposa, el intelecto, sus religiones y muchas cosas más. Y me acordé ayer de Joyce Meyer, ¿sí? La predicadora, que dice que cuando ella leía la palabra normalmente hacía como yo, que veía los errores y las fallas de todos los demás. Y luego se enojaba y decía a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y así le reclamaba a Dios algo al estilo Andrés, ¿no? Y dice Joyce Meyer que hasta que un día le dijo Dios, bueno, ¿y tú qué? ¿Y qué de ti? ¿Y qué de ti? Entonces como que sus reclamos ya empezaron a bajar. Pero el escuchar esa voz que le decía, ¿y qué de ti? Llegó un día en que empezó a hacer, lo leía y empezaba con sus actitudes y sus pensamientos negativos y todo eso. Y entonces ella empezó a decir, bueno, ¿y qué de mí? ¿Sí? ¿Quién soy yo para estar juzgando a todos los demás cuando lo que tengo que juzgar es mi comportamiento, mis pensamientos, mis acciones buenas, más bien mis acciones malas que hago y mis acciones buenas que no hago? Entonces empieza a cambiar. ¿Sí? Qué tonto me creía yo. Más bien no me creía. Qué tonto el pensar así, ¿verdad? El adorar o pensar que ciertas cosas. No en este tiempo, pero eso más de 30 años atrás. mm, eh, Consultar pues con demonios, ¿no? A ver, para que me digan cómo se me iba a arreglar, o más bien que me sacaran, o más bien que me quitaran los problemas en los cuales estaba yo metido, por mí mismo. Qué iluso. La verdad y los falsos maestros en la iglesia. Vamos ahí, hermano Pedro, porque a veces lo que me decías, ¿por qué? ¿Por qué ciertas personas creen lo que creen? Por los falsos maestros que siguen. Dice, la verdad y los falsos maestros en la iglesia. Y fíjense que no estamos hablando de una iglesia católica, estamos hablando de la iglesia cristiana donde está pasando esto. ¿Sí? O sea, vamos al punto. No son los de allá afuera, sino los de aquí adentro. ¿Cómo andamos? Número 6. ¿Qué pasará durante los postreros tiempos según 1 de Timoteo 4 del 1 al 3? Vamos a leerla. ¿Todos juntos? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasará durante los postreros tiempos, según lo que acabamos de leer, Rita? La apostasía es que se van a apartar de la fe. ¿Sí? ¿Qué más, hermana Leti? ¿Alguna otra respuesta? Se apartarán de la fe. Muy bien. ¿Alguien más? Todos están en la misma.
Bien, entonces dice, algunos, ahí está escrito así. Sí, Josué, ¿ibas a comentar? Ah, ok. Dice, algunos apostatarán de la fe, no dice todos. Sí. Pero como me decías ayer, ¿verdad? Que decía, ya está pasando. Ahorita en la actualidad ya está pasando que muchos se están apartando. O sea que no es futuro, sino es presente. Pero me comentaste tú que no es de ahorita, sino desde que Jesús estaba aquí en la tierra, se empezaron a apartar muchos porque Jesús les decía, voy a regresar, y como no veían que regresaba, pues muchos se apartaban. Exacto. Pero todo lo que está pasando ahorita está pasando el pasado. Sí, en realidad comenzó desde cuando estaba Jesús. Fíjense, va a quedar más claro con este ejemplo. Me recordé en ese momento, cuando estábamos dialogando de este punto, que Jesús estaba con sus discípulos, más bien sus discípulos vinieron y le dijeron, ¿sabes qué, Señor? Que se están yendo. Se le fueron por montones se le fueron a Jesús, que anduvieron con él, pero iban por la comida, para el estómago, no comida para el espíritu. ¿Sí? Entonces, ahí estaba la apostasía dando sus inicios. ¿Sí? Claro que esto va a venir en aumento, ¿sí? Y posteriormente más todavía, ¿por qué? Por causa de la ignorancia. ¿Sí, hermano? Sí. 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 Ah, ok. Sí. Exacto, la venda continúa y lo que nos toca a nosotros es prepararnos para y aprender mucho ojo, aprender cómo acercarnos a ellos para no señalar sus fallas, sus defectos, porque si no los echamos de enemigos y en lugar de que se acerquen al camino de Dios, se van a alejar. Pero bueno, dice, ¿qué pasará entre los? Dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y terminarán en dónde? Terminarán en el infierno por toda la eternidad. Sí, eso es lamentable, sí, pero es la realidad. La número 7 dice, ¿cómo se presentarán los falsos maestros? Y esto es para que nos estemos alertas. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sí? Y si no queda claro la imagen, es más clara, ¿verdad? Dice 7, ¿cómo se presentarán los falsos maestros? Según 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Sí? ¿Sí han oído eso? ¿En la televisión? ¿En la radio? Sí, yo digo, a veces no quiero decir cosas, pero las digo, ¿verdad? Y aunque sea hasta en mi mente. Pero dice, están, por ejemplo, imagínense que yo estoy así, bueno, lo que estoy haciendo, pero digo, y si alguno me pregunta, por ejemplo, ay, profeta Andrés, y fíjense que no sé qué, o ay, obispo, ¿no? A su mecha, dije, no, ¿cómo yo diciéndome eso? Pero bueno, dice, porque vienen como apóstoles de Cristo. También mucho ojo porque dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, ellos vienen como ángeles de luz. Por eso es que confunden a mucha gente, hermano Pedro,
porque se presentan y son elocuentes, son buenos oradores y persuasivos y saben cómo sacarte la cartera. Digo, como, como ángel de luz, dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ¿qué? Ministros de justicia. Esto es que como si estuvieran haciendo lo correcto, porque además nos leen la Biblia, mira, pero como son textos que están sacados del contexto, entonces es ahí donde está el problema. Y como lamentablemente la mayoría del pueblo que está queriendo conocer o buscar a Dios o seguir a Dios, no lee, ¿sí? Ese es el problema principal. Porque si ya tenemos el Espíritu de Dios, pero no leemos, y me hace recordar de una persona que, no voy a decir su nombre porque si no van a saber quién es, pero me decía, que quería que Dios le diera sabiduría, pero esa persona era yo, que Dios me diera sabiduría, pero no leía. Y después se la pasé a Rita también. Sí, decíamos eso, Dios dame sabiduría, pero no abríamos la Biblia. Entonces dice, ¿qué te dice Lucas 6:26 sobre la popularidad? ¿Cómo dice ahí? Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así también sus padres con los falsos profetas. Dice, qué mal les va a ir a ustedes, los que siempre reciben halagos. Hace mucho tiempo su propia gente también halagó a los profetas mentirosos. Traducción al lenguaje actual. Y esta otra dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes, los que son elogiados por las multitudes? Porque sus antepasados también elogiaron a los profetas. ¿Sí? Nueva traducción viviente. Y entonces la pregunta es, ¿qué dice Lucas 6? ¿Qué te dice Lucas 6:26 sobre la popularidad? ¿Cuál fue su respuesta? Ay, caray, ahora sí se fue bien rápido el tiempo. Que los falsos profetas también fueron populares. ¿Alguien más tiene alguna respuesta diferente? Okay, viene, vean esta, dice, que esto es lo que me dice a mí, Andrés, no busques la popularidad porque te va a ir muy mal. ¿Sí? Vas a tener una gran aflicción. O sea que yo no debo, eso es lo que me está diciendo, me está alertando. Acuérdese que la palabra de Dios es para avisarnos, para alertarnos, para prevenirnos, ¿sí? Para corregirnos. Entonces la número 9 dice, ¿has visto falsos maestros en algunas iglesias contemporáneas? ¿Qué dicen? ¿Sí? Bien, la respuesta es que sí. ¿Cómo los podemos identificar? La manera en cómo hablan. Haciendo comparaciones con la Biblia. Parece ser que la única manera de darnos cuenta es a través de la Biblia, ¿eh? Sí, hermano Pedro. Yo miré uno que llegó, dice, va a haber milagros y todo, dice, pero le van a entrar de a 100. Todos los que querían los milagros se les... Sí. Bueno, ese cobraba poco. Yo conozco otros que hasta de a 1,000. Sí, ese. Sí, Rita, ¿ibas a hacer algún comentario? Bueno, yo lo que puse aquí fue muy famosos enseñando falsas doctrinas. Y pues sí, sí, yo me he dado cuenta, como Cash Luna, ¿verdad? Para mí es un falso profeta. Aunque Bueno, después lo explicamos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque, como dice también en la palabra, por sus hechos los conocerás. por sus frutos los conoceréis, sí. Realmente dice que, ¿cómo podemos identificarlos? Bueno, así como dice Rita, dice, y es muy fácil, dice, cuando el centro de sus enseñanzas no es Cristo y sus palabras, ¿sí?
Dice, no, no es Cristo, no son las palabras de Cristo, ni tampoco es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene porque hay un reconocimiento de que yo he pecado, de que soy pecador. Entonces, obviamente, omiten todo eso porque lo que quieren es endulzar el oído. ¿Sí? Y terminan, como dice que, pero ¿por qué tanta gente lo sigue? Pues porque siguen lo mismo que ellos. Lo que quieren es lo mismo. Alguien, la sana doctrina. Pues porque no nos gusta, que nos digan que soy malo, malo, malo. Entonces, me gusta donde me dicen, no, mira, te vas a hacer rico, no, mira, esta enfermedad, este dolor que tienes en tu uña se te va a quitar, ¿sí? Y cosas así, ¿no? Pero bueno, definitivamente, no, no porque estemos aquí quiere decir que no va a pasar, puede pasar. ¿Alguien identifica esto? Para los que son millennials, seguramente no saben qué es esto. Para Ivonne, seguramente sí sabe, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Para medir, ¿verdad? Para medir la temperatura. Para los millennials o para los que ya vienen de allá para acá, es lo mismo que eso, pero de una forma diferente. Dice, la número 10, ¿qué instrumentos tenemos hoy para probar a los maestros? ¿Saben? ¿Quién conoce este instrumento? ¿Se llama? No, se llama polígrafo. Pero se conoce en el mundo no científico como detector de mentiras. ¿Ustedes se imaginan a los pastores, que no me oiga mi pastor, poniéndole un detector de mentiras para ver si lo que está diciendo es verdad? ¿No? O para que me lo pongan a mí, ¿sí? A ver si lo que estoy diciendo es verdad. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué instrumento tenemos? La Biblia. No hay otra, hermanos, hay que leer, hay que estudiar, hay que meditar. Y el Espíritu Santo entonces sí nos va a dar de qué hablar. ¿Perdón? Saberla interpretar. Sí, por eso es muy importante. Hay que saber interpretar, hay que pedir el discernimiento del Espíritu Santo, digo, el discernimiento de espíritus, y también hay que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, ¿verdad? No tan solo el conocimiento. Recordemos, ¿qué fue lo que pidió Salomón? ¿Y qué más? Inteligencia. Inteligencia. Inteligencia es la adquisición del conocimiento, la sabiduría es la práctica del conocimiento. Exactamente, sí. En la práctica se adquiere la sabiduría. No es que te da la sabiduría y luego el conocimiento. Primero hay que tener el conocimiento. O sea, primero leemos, luego meditamos, entendemos, meditamos, entendemos y luego la practicamos. Y con la repetición de la práctica, entonces se adquiere la sabiduría. Por supuesto, estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Mande? No, nada más usted, yo también estaba al revés. Dice la número 11, vamos a tomarnos unos minutitos, ya casi terminamos. Dice, ¿qué porcentaje de los creyentes hoy conocen su Biblia lo suficiente para distinguir entre la verdad y la mentira dentro de la iglesia? ¿Qué porcentaje le pusieron ustedes? ¿5? ¿Cuánto, Ivonne? Ok. Bueno, miren, hay unos que se llaman idealistas, que dicen que el 80% de los creyentes, dice, conocen su Biblia lo suficiente para detectar. Pero están los conservadores que dicen, no, 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 eso es mucho, dice. Los conservadores dicen 50-50, 50-50, ¿no? Pero vienen entonces los realistas, y los realistas, ¿qué creen que dicen? El 10%. Pero hay otros, los extremistas, que dicen, eso no es verdad.
Dice, si acaso el 1%, y cuando mucho les damos el 3%, dice. Sí. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es el porcentaje? Rit. Dentro de la iglesia, sí. No, no. Ok. Entonces, dice aquí, ¿para qué sirven las encuestas de opinión? No voy a decir para nada, ¿eh? Josué, ¿dices? Para tener una idea, ¿verdad? Sí, dice, para saber el nivel de conocimiento de la población. En la actualidad hay un casco que se llama Quasar, creo, no recuerdo el nombre, donde ponen ahí todos estos electrodos, porque mucha gente cuando le haces una encuesta, casi la mayor parte de la gente dice, ¿verdad? Mentiras. Sí. Entonces dice, una actitud correcta. Número 12. ¿Piensas que al leer la Biblia adquirimos entendimiento e inteligencia automáticamente? ¿Sí o no? No. Enfáticamente, no. Entonces, ¿qué dice el Salmo 119, 18? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué se requiere para entender la palabra? Meditarla. Sí. Bien, veamos. Salmo 119, 18a dice, la respuesta es, abre mis ojos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios abra nuestros ojos del entendimiento por medio del Espíritu Santo. Y la segunda parte del versículo nos dice, y miraré las maravillas de tu ley, para poder entender. ¿Sí? Y que nosotros estemos dispuestos a ver sus maravillas. Hay gente que está cerrada de la mente, pero también cerrado del corazón. Y dice que esto lo podemos lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Número 13. ¿Qué actitud vemos reflejada cuando el autor estaba pasando algunos momentos de angustia? Salmo 119, 28 al 30 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Son palabras del salmista. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Y el último, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Entonces, ¿qué actitud tenía el autor? Actitud de humildad, ¿sí? ¿Ivonne? De rendimiento, Rita. Del deseo de querer. Bueno, dice, tenía una actitud de humildad, una actitud de reconocimiento de pecado, tenía una actitud de súplica y sano juicio, al elegir ¿qué? El camino de la verdad. Sí, el camino de la verdad. Entonces, hermanos, ahora es el momento de la verdad. Ahora comienza la guerra. La meta no es memorizar una respuesta para cada error, sino aprender a pensar ¿qué? Bíblicamente, examinando ¿qué? Todo pensamiento. Dice, traer todo pensamiento cautivo a Cristo. Y vamos a traerlo al punto de vista de ¿quién? No del mundo, de Dios, ni siquiera de mí mismo, de Dios. Ahora comienza la guerra, dice, ¿qué hacer para pensar bíblicamente? Pasar más tiempo en las Escrituras y dejar que inunde mi mente. Solo así podré detectar y distinguir entre la mentira y la verdad. Hermanos, exhortemos a nuestros hermanos a que lean su Biblia durante la semana. No hay otra. Yo no sé si tú lo quieres hacer, si tienes tu lección, pero si no has leído, no has dedicado tiempo a la lectura de la palabra, está bien, pero puedes empezar ahora. Dice, yo me comprometo a apartar 30 minutos de cada día a estar con Dios. Lo haré puede ser en la mañana, en la tarde y en la noche, o puede ser solamente una vez, como tú quieras, y especifica un lugar en el cual lo vas a hacer. Y si quieres firmarlo, pues está bien, el compromiso es contigo y con Dios, no con nadie más.
Así es de que todo esto lo podrías considerar como tu cita con Dios, mi cita con Dios. ¿Sí? Hemos llegado al final. Gracias, hermanos. Dice en los próximos 26 minutos hay una invitación de los 3 salmos. Pastor Mario Calderón, en la serie de mensajes de febrero, la semana pasada vimos invitación a la alabanza. Hoy estaremos invitación a ser salvos. Si conoces a alguien que no es salvo, pues recomiéndale este estudio, este sermón, porque está basado en el Salmo 37. De mi parte es todo. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.